Buenas tardes. Vamos a tener hoy la sesión. Cintia ya nos ha dado los puntos para la sesión y vamos a comenzar. Nico, voy a contar de 5 a 1. Respiras profundo y conectas con la energía de Cintia. Cintia, tú te relajas, estás tranquila y relajada. Y a la hora que yo diga 1, abres tu energía para ver qué es lo que tu energía nos presenta y nos muestra para trabajar. 5, 4, 3, 2, 1. Abre tu energía y dime, Nico, ¿qué energía se presenta hoy aquí, Cintia, con su energía? ¿Y qué peso energético tiene su nombre? ¿Me escuchas? Sí. Su nombre, Ira, tiene un peso como, como que significa como rasgar, haz de cuenta. Forma su nombre una figura como la de un cuchillo de doble filo que se conoce como átame, algo así, Ujú. que es como si pudiera hacer una cerceración en cruz. Entonces su nombre lastima, haz de cuenta también cuando atraviesa. Y su energía. Haz de cuenta que veo muchas cosas, Ira. Ella energéticamente aparece como suspendida, como en una máquina de tortura. Ujú. Es como si ella estuviera su pierna izquierda amarrada hacia una máquina que la jala del suelo y sus dos brazos amarradas hacia una máquina que la jale hacia arriba. Y ella está completamente estirada, como llegando a un borde, a un límite. Y luego en su entorno se ve luego su imagen como si ella estuviera en el centro de un como observatorio o como un escenario, algo así, y a su alrededor hay muchas figuras, muchas entidades como en actos violentos, pero también sexuales, haz de cuenta, como entre torturas, entre abusos, entre violencia, entre sexo. Es como si esto fuera como un tipo así como de un bar, no un bar, como un lugar así como una cofradía, algo así, pero Ujú. también se percibe como un infierno, haz de cuenta, como lo que ella concibe como un infierno en todo lo que es su mente. ¿Cómo fue a dar a ese lugar? Yo lo que observo es que ella tiene ella está aquí en muchas existencias como ese centro, como ese espectáculo central que todo alrededor observa mientras ella sufre y vive placer al mismo tiempo. Es como si ella hubiera hecho un contrato, algo así, como de exposición. Entonces su energía siempre es moldeable ante los aspectos de la sexualidad, de la violencia, del abuso, de la ninfomanía, algo así, como muchas cuestiones densas. Ok. ¿Quién maneja ese lugar? Llega es como una entidad muy grotesca, así grande, intenta, intenta tomar como percepciones humanas, como ponerse ropa, algo por el estilo, pero es gordo, es grande, así es como una entidad así como deforme, ¿Cómo se como un llama? ser, como no temo, No temo. no temo. No temo. Ok. Ujú, ¿Me permites hablar con no temo? ujú. Ok. No temo. ¿Qué te gusta su lugar? ¿Lo quieres tomar o qué? Saluda primero. Saludar. ¿No quieres saludar? Me da igual tu presencia. ¿Sí?
Sí. A ver, y dime qué es este lugar. ¿Qué más puede ser? No sé, te pregunto. Su vitrina. Ujú, Es la galería donde se puede observar su vida. ujú. ¿Y cómo fui a dar a ese lugar? Hay adicciones humanas peligrosas. Hay adicciones que provocan que tu espíritu se quiebre, al Ujú. punto de no tener conciencia de las decisiones que toma una vez que deja el cuerpo. La tierra es un espacio que contiene un mecanismo peligroso. Uno en que si los humanos se adentran, muchas veces no son capaces de salir. ¿Y cómo entras a ese lugar? A partir de explotar tu cuerpo con distintas sensaciones durante la vida, los excesos, Ujú. el provocar excesos, el sentir la adrenalina constante que corrompe la mente y que hace al cuerpo dependiente de momentos específicos de poder en el cuerpo, para después ir dejando todas las células muertas, ir matando órgano por órgano, haciendo que el mismo cuerpo escupa y expulse su conciencia, como si fuera un veneno. Es ahí cuando la conciencia es abandonada por el cuerpo, cuando la muerte se vuelve una tortura, un infierno, que los O- humanos son bastante manipulables. Ok. Y cuéntame, ¿cuándo fue que llegó ella ahí? Ella ha bailado para mí Ujú. desde hace 4 existencias, Ok. ¿Y por qué llegó? porque abusó de su cuerpo. Mm, Dile al muchacho que te muestre que me muestre qué. lo que pasó si quieres verlo. Cuéntamelo tú. Era una joven muy linda, Ujú, de una familia que, si no lo tenía todo, por lo menos le daban lo suficiente. Pero deseaba ella algo más. ujú, Tenía curiosidad por sentir lo que era el placer, pero un placer retorcido, ajá. uno que la llevó hacia un círculo social equivocado, uno Ujú. que vivía a través del desenfreno, de la sexualidad y de una sustancia, ¿Qué sustancia? el opio. Mm, ujú. A la niña solo le tomó 3 años morir. Vivía drogada todo el tiempo. ¿Y tú la mantuviste ahí después de esa muerte? Yo la esperaba, lamiéndome los labios, sabiendo el poder que iba a tener para controlar una esencia tan destruida, tan destrozada, tan corrompida. Así que Ujú, la volví una de mis musas y la puse en una galería, una que controla y absorbe su existencia. Entre más dolor, entre más odio, entre más rechazo y humillación,
se perciba en su cuerpo físico. Ok, pero fíjate que ya no quiere estar ahí. Entonces tú has venido a tomar su lugar. No, tampoco. Vengo a recoger a ella y llevarla y sacarla de este lugar. No, ¿Por qué no? porque gano mucho con ella. ¿Sí? ¿Qué es lo que ganas con ella? Es intensa. Ujú, Tu dolor lo vive carne propia. ujú, Una humana que vive en total conciencia de sus emociones. ujú, Tiene un sabor delicioso. ujú. Pero ¿no te acuerdas que cuando alguien ya no quiere estar en un lugar, no puedes retenerlo? Quizás no, pero solo quiero recordarte que hay una parte de ella que dentro de todo esto también siente placer. Ujú, Así que llevártela no solo en contra de mí, también en contra de ella. mm. Bueno, eso es lo que tú quieres creer. Eso es lo que vas a encontrar. Bueno, pues lo encontraré, ya veré, ¿no? ¿Quieres decirle algo, despedirte de ella, decirle algo? Tú sabes que me necesitas. Soy aquello que aprietas contra ti dentro de tu soledad. Estoy aquí para ti. Ok, déjame con Nico desconecta. ¿Cómo te sientes? Con asco, Ajá, pero ya se va quitando. ok. Entonces, quiero que me digas, por último, para empezar a trabajar, cómo es la relación con la energía masculina, independientemente de la energía masculina de ella, con los hombres de sus vidas. Fíjate, Ira, que en la tendencia de sus vidas, no necesariamente Ujú, en todas, digo, no estoy generalizando, no en todas estas vidas que observo, la energía masculina podría ser el punto que más la corrompe, ujú, sino su mala relación masculina está en cómo la energía femenina se la presenta. Ha ujú, sido la misma energía femenina, en este caso las madres, las que han desvirtuado o no han sabido reorganizar cómo muestran a su hija o a sus hijas, por en plural, la forma de subsistir contra la energía masculina. Entonces, los ejemplos o las enseñanzas han sido en un modelo completamente disruptivo para lo que para ella sería saludable en conciencia. Entonces, hay un distanciamiento importante. Más bien, ella no es que esté peleada con la energía masculina, es que no entiende o no conecta con la energía masculina, sino hay una energía femenina que la haga resonar primero. ok, entonces fíjate, aquí hay una cosa bien interesante, cómo esta energía femenina se relaciona primero o con la reparación o con la creación de sus miedos al nacer. Quiero que vayamos ahí y me lo expliques, por favor.
Y es que en todas las madres hay como una sensación Mm. en la reproducción que viene desde un sentido del agobio o en un sentido de la presión o en un sentido del esfuerzo. En todas las vidas la veo siendo la primera hija de su madre o el primer hijo de su madre. Ajá. Entonces, pero esa frecuencia que traen las madres que la conciben es una frecuencia de agobio, Mm. incluso como de no deseo o de miedo. Y al ser todas primerizas y al todas tener una relación extraña con el acompañante en turno de la vida, em, rechazan en un sentido o mantienen cierta distancia emocional con el feto que ella ha sido en todas sus existencias. Ok, entonces quiero que me digas cuál es la energía desde su primera encarnación. Yo la observo, Ira, en una primera encarnación, obviamente nacida también desde un flujo del abuso, siendo la hija de una niña de 12 años. Entonces, en esa primera energía, ambas energías vivieron la infancia al mismo tiempo, es como un decir así. Sí. Entonces, nunca existió la energía femenina de la madre y para cuando la niña era jovencita, la madre también lo era de alguna manera y juntas también experimentaron como una adolescencia sexual en donde la misma madre contribuyó a los encuentros de la hija. Entonces la misma madre hace de su hija como una compañera en ese tipo como de aventuras. Ok, entonces vamos a empezar a trabajar. Fíjate, Ujú. aquí hay una cosa que es importante, el miedo al nacer, una cosa que va representando el miedo a nacer. ¿Por qué? Porque significa que hay resistencia del alma al encarnar. ¿Por qué? Por memorias, por traumas, por insatisfacciones, tanto de las mismas madres como de ella, y la percepción de que la vida representa una forma de castigo hacia ellas o hacia ella, tomando en cuenta a las madres y tomándose en cuenta ella en todas sus encarnaciones. Quiero que empiece a eliminar toda la forma de verse cortada la comunicación entre su almita y su cuerpo en las encarnaciones. Y puede estar ligado a que está impuesta la forma de nacer como una falta de resonancia o de amor con la vida porque siente que no debe y que no merece estar aquí. Y dime qué pasa. Haz de cuenta que lo primero que observo que sucede es cómo la fuerza de su nombre o sus nombres empiezan todavía a hacer más estrecha la punta de sus dagas. Es como si el nombre estuviera estirando o queriendo encontrar una manera de romper como con ciertas tendencias, enfrentándose incluso con ella misma, como si en el comando ella entendiera que tuviera que atacarse porque no entiende desde dónde puede desconectar. Ok, aquí vamos a hacer una forma como de interpretar lo que ella está queriendo hacer. Primero, quiero que empiece a deslindarse, a desvincularse de las cargas energéticas que a ella le implica encarnarse y nacer. Segundo, quiero que empiece a desligarse de la sensación de obligación porque tiene que nacer. El alma siente que es una obligación nacer y no una elección. En ese sentido, pierde la capacidad de sentirse amorosa hacia ella y sentir que no merece amor de los demás. Y esto se percibe como una imposición en el rol que le toque vivir. Si es mujer o si es hombre, es una imposición de expectativas del ambiente, de la estructura donde ella nazca y del territorio donde ella también encarne. Sí, es como si ahora en vez de intentar como autodestruirse, lo que ella entiende es que provoca una separación.
Y haz de ujú. cuenta que esta pieza de su nombre, en vez de rasgar, lo que hace es como si se introdujera como un tipo de llave. Ajá, Al introducir como la potencia de su nombre, que tiene que ver como, por ejemplo, la potencia de su nombre en este momento pudiera representar la energía de ella que busca la sesión, sí, esa energía que está consciente y deseosa del cambio. Entonces entra como a su sistema, entra como a la profundidad de su fuerza energética, hasta el centro también de sus moléculas en el sentido del cuerpo y abre como todos los canales, Ira. Es como si en este momento se abrieran todas las líneas que conectan con todas las partes de lo que es ella. ok. Entonces en ese momento quiero que empiece a deslindarse de las culpas y de la sensación de cargar situaciones, primero, que siente que no son de ella, pero que merece vivirlas por esta culpa que estamos trabajando. Entonces, es como si la madre tuviera los úteros volteados. Es como si ella, a la hora de nacer, voltea los úteros de las madres y quedan como expuestos a que sea la alteración de la energía femenina lo que la hace tener miedo a vivir rechazos conscientes e inconscientes, violencias conscientes e inconscientes, porque ella, al voltear también esta parte de la matriz de la madre, está siendo violenta para encarnar por los miedos mismos de las mismas madres. Quiero que empiece a limpiar todas esas energías. Si haz de cuenta que en esta separación que ella hace de su multidimensionalidad, Ajá. detecta las líneas que conllevan como todas estas conexiones a los úteros y a las existencias primordiales como sus encuentros con la vida. Entonces, ahí Ira, lo que ella está haciendo es que llegando como a la célula que provoca el corazón en cada uno de Ujú, los fetos, ella está cambiando unas conexiones o unas interpretaciones de densidades que están haciendo que su desarrollo se haga, por ejemplo, con la potencia completa, sí alimentándose de la madre, pero no necesitando del sistema de la madre para poder gestionar por completo sus existencias. Y esto lo que hace es que la separa de las profundidades de los miedos, los agobios o los odios que las mismas madres pudieron haber tenido a la hora de su concepción. Entonces, esto hace que todos los fetos se reproduzcan en completud de aceptación a la existencia. fíjate, aquí quiero que elimine, fíjate, la negación del espacio de la gestación que ella ha transitado con dolor, con humillación y con vergüenza por tomar la forma de gestación como si no fuera natural ni para ella, ni para la madre, ni para el padre. Es como si hubiera querido en algún momento ser abortada, primero por ella, segundo por la madre, tercero por el padre, y como si hubiera sentido que necesitaba ser abortada inconscientemente por la misma vida. Sí, es como soltar todas estas conexiones que había de deuda con las existencias, Ujú. como de deuda con con los mismos cromosomas de los padres, con la misma función de la vida, nunca aceptando pues la existencia como algo más trascendental en ninguna de esas existencias ha podido consolidar como una filosofía interna, es como ahora por eso es que su nombre aparece tan incisivo como una daga, porque lo que está intentando es romper con eso. Ajá. Entonces, lo que está ahorita pasando, Ira, es que se están liberando a partir de esas desconexiones que provocas con el comando, se están liberando todas las sensaciones químicas y todas las sensaciones ácidas, glucosas, todos los tipos de químicos al cuerpo que le están permitiendo conectar con las sensaciones de todo el aspecto de lo que es la existencia Ujú. sin pasar por el filtro pues de la vida que le debe a los padres, por ejemplo, no dentro de esa creencia. Porque acá en esta deuda energética que siente tan grande,
es como si ella quisiera negar la existencia. Y como quiere negar la existencia, negando la comunicación entre su parte almática, su parte primigenia y su cuerpo. Es como si esta comunicación entre esta parte primigenia y su cuerpo estuviera completamente anulada. Y entonces ella trata de vivir paradigmas desde la parte en la que ella es embrión en todas las vidas y en todos los tiempos, para sentir que entonces tiene que pertenecer, pero no sintiendo su propia esencia, su propia estructura primigenia, viviendo en ella. Sí, es como si se permitiera en este momento salir de todas esas imágenes que la mueven de la estructura de lo que vendría siendo la atención a su vida activa. También en este momento lo que está haciendo es que está liberando todas las escenas en las que se encontraba como en esta galería, rompiendo todas las máquinas de tortura, rompiendo todas las formaciones, las posiciones en las que la tenían gestada y quitando y separando, por ejemplo, su energía, su campo, como de esas condiciones. Uh Y -huh. lo que está haciendo es, aunque hay algunas conexiones que siguen activas, claro que se trabajarán, está separando lo que es la base o la raíz de su energía de lo que vendría siendo como la parasitación o la deuda energética. Claro, ¿por qué? Porque ella le da como significados energéticos y emocionales de acuerdo a las culpas que traía cargando y a la no aceptación de su encarnación. Entonces quiero que empiece a eliminar todos los permisos que ha dado conscientes o inconscientemente para que su espacio sea habitado con una sensación de inseguridad, de miedo, donde muchas veces está vinculada a sentirse ausente, a sentirse ambivalente, a tener la necesidad de sentirse maltratada para cumplir estas memorias emocionales que ella sentía que estaban vigentes. Y quiero que lo trabaje primero a nivel celular y a nivel del ectoplasma y sí, del ectoplasma, perdón. Yo lo que observo que sucede, Ira, es que muchas de sus uniones de cartílago, es Ajá, que empieza ahí, ujú, es como todas estas conexiones, no solo en el campo físico, sino también los cartílagos que unirían, por ejemplo, los vínculos energéticos ajá, o que unirían las líneas de tiempo ujú, o que unirían, por ejemplo, los vórtices o sus portales de existencia, todos esos caminos que están unidos como por una gestión. em, es ahí en esas uniones en donde ella está trabajando, está separando concepciones de tiempos o está separando programaciones que la hacían automáticamente enredarse como en estas gestiones. Es como si aquí se encontrara también el contrato con esta entidad, si aquí se encontrara también los contratos que ha habido entre almas para mantener este tipo de desarrollos de existencia. ujú, Entonces los está separando de esas uniones y esas uniones al separarse de ese tipo de parasitación cambian los filtros y cambian los dinamismos de los distintos cuerpos, los cuerpos de vida, los cuerpos de existencia, los cuerpos físicos, los cuerpos mentales, y estas uniones se vuelven apropiadas y filtradas para que su esencia y su energía pueda, pues, por decirlo de la forma metafórica, reconectar y unificarse sin estas como capas que separaban lo más puro de ella. Fíjate que quiero que empiece a eliminar todos los códigos energéticos que ella ha mantenido vigentes a lo largo de todas sus existencias, de todos los tiempos y de todas las estructuras, tanto de linajes, de familiares, de países, de territorios donde ha vivido, que la llegan a afectar, fíjate, en su propia estructura de vida. Y quiero que lo trabaje desde esta parte de la médula, desde los huesos, la columna vertebral. Sí, es desde ahí al inicio de la médula, en donde ella provoca un dinamismo de electricidad que está haciendo un despertar importante en todas las uniones que hay entre los órganos y los sistemas. Baja por toda la columna, baja por todas sus vértebras, por todos los discos, alimentando también al sistema nervioso y a los líquidos que se transfieren en esta zona
para gestar el asentamiento de lo que vendría siendo su fuerza de conciencia y energética. Ella lo que está haciendo es asimilando su fuerza personal, Ujú. no porque no existiera en ella, sino porque estaba parasitada, pues estaba en todas estas imágenes Claro. en las que aparecía. Entonces, ahora que está en centrada en su propia Mm. conciencia, pues sí, se observa como si fuera un ensamble, pero nunca estuvo separada en su totalidad, solamente estaba, por decirlo de alguna forma, distraída de forma energética y se presentaba de otras formas que no condicionaban sus aspectos más positivos. Pero ahora que está como concentrada en este mismo espacio, está lista como para empezar a promover cambios importantes de su fuerza porque, por ejemplo, por esta misma condición que tiene, yo creo, de la conciencia de su profesión en esta existencia, hay una enorme conexión entre ella y el poder de la tierra como una gestión importante de su espacio y de su fuerza. Quiero que elimine la forma de vivir conflictos, primero, de autoridad, segundo, de aceptación, tercero, de manifestación, donde al final es como si las líneas donde ella vive, todas estas líneas de acción donde ella se desenvuelve, genera conflicto para reafirmar situaciones de dolor que estaban latentes a partir de sus encarnaciones y de toda la estructura de vida a través de la forma en cómo el ADN cuántico vivía a una densidad máxima para poder ella sentir que tenía que activar el dolor, el sacrificio, el abuso, la humillación, la insatisfacción en su vida. Pues era toda esta, de alguna forma, desvalorización que no tenía una cimentación. Fíjate, aquí es donde muchas cosas se explican entre vidas, cómo uno llega a donde aparecen sus ritmos, ¿no? Por ejemplo, ella que Ajá. estudia geología y que está conectada con el poder de la tierra, en un sentido metafórico, ella nunca tuvo una tierra. Es como si desde el rechazo de la misma concepción de la madre y luego la separación que hubo siempre de sus etapas muy marcadas como infancia y vida adulta o dejar la inocencia, por ejemplo, ¿no? Ajá. O esta parte en donde nunca ha sentido nada seguro bajo sus pies, alimenta todos estos deseos de lo que ahora, por ejemplo, ella es. Entonces aquí es donde ella está cambiando la concepción de la fuerza, está permitiéndose en todas sus existencias tocar el suelo, como poner sus pies en la tierra. Y eso es lo que le está haciendo a su cuerpo, es que está asimilando las fuerzas minerales y está asimilando las potencias que están construyendo nuevamente todas sus fortalezas internas, porque también la emocionalidad ayuda al cuerpo. Cuando uno está en potencia emocional, el cuerpo, la salud irradia de alguna manera y la fuerza de lo que hacemos tiene muchísima más potencia. Entonces ella está como reconectando con esa potencia, esa fuerza que tienen sus pisadas, esa potencia que tiene su voz, esa profundidad que tiene su mirada y está como reconstruyendo la concepción de su propio cuerpo, porque también su misma vida la había hecho, la había provocado encorvarse energéticamente, entonces ya está recuperando una posición. Y es que fíjate en esta parte que dices que es muy, muy importante, esta desconexión que tenía su almita de su parte física, la hacía guardar muchas sensaciones de indignación y de rabia que la llevaban a sentir situaciones de venganza, situaciones de celos, situaciones de envidia, situaciones de victimismo que la hacían conectarse con su propia repulsión. Entonces, por eso es tan importante empezar otra vez a relacionar toda esta parte del estancamiento de todas las líneas que tenía ella para no sentir, para no crear, fíjate, situaciones de creencias guardadas como todo debo hacerlo sola, no merezco que nadie me ayude, no merezco estar aquí, no merezco el amor, no merezco la recompensa, todo me tiene que doler, todo me tiene que lastimar y en esta parte es como si ella está esperando que los sentimientos en general se estanquen y se vuelvan en contra de ella misma para vivir entonces problemas
de situaciones de ataques emocionales, de ataques físicos, de violencia emocional, de violencia económica, de violencia en todos los ámbitos por esta desconexión que le generaba heridas profundas de tristeza. Es como si sus pulmoncitos no alcanzaran a abrir y a palpitar completamente a la hora de respirar. Entonces quiero que empiece a trabajar pulmones, corazón, vagina, senos y riñones. Y es porque a través de los pulmones ella está permitiendo ahora inhalar, jalar, tanto físico como energéticamente, una potencia de oxígeno que a Ujú, nivel energético, por ejemplo, le permite gestionar mejor los espacios, oxigenando todas sus líneas energéticas hacia propósitos muchísimo más avanzados de su propia existencia, en ujú. donde ella puede llegar a satisfacciones, a conclusiones, a resoluciones importantes. Y luego su corazón, su vagina, sus riñones, el resto de sus órganos están haciendo funciones que le están permitiendo también a nivel energético reencontrar muchos sentidos de presencia. Energéticamente en este momento no hay cavidad para otras potencias y es como si a través de la fuerza del corazón, a través de la fuerza del estómago, de sus órganos internos que empuja dentro de su energía la potencia y por ejemplo todos estos escenarios, toda esta conexión con esta entidad y todo eso se elimina y se evapora porque simplemente ha hecho pues como una integración, como nunca, es como nunca había estado tan separada, pero su energía está concentrada en su punto energético y le está permitiendo a toda su fuerza irradiar en sincronía. Y esa sincronía a ella le hacía mucha falta porque llegaba, sí llegaba. Había momentos en los que en conexión y concentración se permitían instancias de luminosidad, pero siempre había algo que se atrasaba o siempre había llegado algo por adelante. Entonces la sincronía que está provocando le está permitiendo llegar a sensaciones importantes. Quiero que empiece a reconciliarse con la forma de siempre sentirse como culpable, de siempre quedar a deber y que la gente siempre le quede a deber algo. Y en esta forma quiero que lo trabajemos desde esta parte de equilibrar esta energía femenina y masculina y reconciliar los dolores, las búsquedas, las insatisfacciones que hace a través de el dolor y quiero que empiece a limpiar todas las hebras del ADN de todas las encarnaciones y de todas sus vidas y de todos los linajes a los que ha pertenecido para reclamar ella su autenticidad y su soberanía, donde se libere de estas situaciones que ha aceptado de los otros, de los linajes, del territorio, del sacrificio y del dolor para vivirse siempre ahora en seguridad de lo que ella es, de lo que el alma es a la hora de encarnar. Sí, es como si en esta reconstrucción que ella está haciendo de toda su conciencia, de todo lo que es autoconcepto, encuentra ese centro, ¿no? Obviamente ella todo ella es su cuerpo, todo ella es su alma, todo ella es su energía, todo Sí, ella es su claro. espíritu, pero en simbolismos ella encuentra como el centro, ¿no? Encuentra Uh como -huh. esta parte del alma y es desde esta reconexión, desde este abrazo importante, donde hay una declaración de amor muy, muy importante de ella hacia ella misma, que se está permitiendo abrazar esa potencia del alma y desde ahí gestionar muchos aspectos de la autorregeneración a muchos niveles. En su cuerpo, por ejemplo, bastaba con unos movimientos, pero más bien en su trascendencia, en su dolor, en su historial energético, en su memoria de vidas, ella está recorriendo y plasmando nuevas formas de existencia que hace que automáticamente borre demasiados rastros, muchísimos, casi todos los rastros que haya de este otro aspecto de negatividad. Quedan sensaciones, claro, quedan imágenes, claro, pero ahora desde este nuevo aprendizaje no vienen desde una desconexión del alma, vienen como una trascendencia historial importante y que de las cuales ella se ha hecho responsable en este momento. Quiero que vayamos haciendo como una reconexión hebra por hebra del ADN, donde empiece a liberarse cuánticamente
de toda la forma en la que el ADN se ha sentido desconectado. ¿Para qué? Para hacer una limpieza multidimensional, multivibracional y multifrecuencial. ¿Para qué? Para que pueda entender la forma en cómo ella se va viviendo, se va siendo consciente de su propia estructura. Y quiero que empiece a trabajar primero con la forma de liberar una por una dentro de estas 12 hebras la forma de tráfico a través de la contaminación, de la manipulación y sobre todo del autosacrificio. Dime qué hace. Es como si estuviera eliminando sombras o eliminando manchas que habían estado bastante bien escondidas detrás de los reflejos de lo que ella pudo haber deseado o no. Es como aquí ya, obviamente, porque estamos en el otro aspecto, ya no estamos en el pasado, estamos en las funciones del futuro, en donde ella, sus proyecciones, sus gestaciones, en donde se encontraban estas sombras, y está eliminando porque las sombras provenían también de esta, pues, creencia de que aún a pesar de que el movimiento continuaba, siempre lo debía o siempre tenía que ser pagado. Entonces, ahora que ha podido visualizar sus futuros, sus expectativas también desde otro sentido del alma, puede empezar a proyectar sin estas contaminaciones. Quiero que empieces a eliminar la saturación crónica mental y la forma en que el exceso de control o querer controlar las cosas la hace vivir en otro momento que no es su presente. La activa cierta ansiedad que van activando memorias de trauma relacionadas a otras vidas, a estos tiempos, pero recordar traumas heredados, raquitismo en su propio pensamiento, en su propia forma de alimentación y cómo ella va generando bloqueos o activaciones de memoria propias y heredadas también junto con las memorias del territorio. Sí, es como si ahora en este nivel de conciencia ella puede, como por ejemplo, a través de una función como de radar o de sonar, haz de cuenta, vibrar desde su corazón y poder hacer un estimado, un aproximado de lo que le rodea. Al fin y al cabo, en una cuestión de autoridad, ya sin luchar, ella también tendrá que hacer su propia autoridad incisiva. Ella, como su nombre lo demuestra, ella está dispuesta como para ir abriéndose el camino, obviamente desde su potencia energética, desde su conciencia energética y desde su potencia intelectual, porque ella aparece como una mujer muy inteligente. Es como si su mente estuviera llena de bibliotecas y llena de información que se muere por ser expulsada como una potencia creativa de su ser. Entonces, desde ahí está alimentando todo esto, Ira. Quiero que empiece a desenraizar, fíjate, todos los nudos energéticos que la hacen vivirse en resistencia al cambio. ¿Por qué? Porque ella siente que en este exceso, en este conflicto de misión impuesta, la llevaba a que las relaciones personales le cerraran oportunidad porque veían su energía como un peligro. Ella la percibían en una situación de peligro por el lugar en el que estaba. Quiero que empiece a trabajar primero eh, toda la columna, la parte alta de la columna, la parte media y la parte baja. Quiero que empiece a eliminar tristezas profundas arraigadas primero en los pulmones también y quiero que empiece a eliminar la forma en que el desarraigo a la vida la hacía vivir una insatisfacción existencial. Aquí también se evoca mucho la energía sexual, Ira. Haz de cuenta que Sí. en esta potencia de este comando, en donde está buscando esas trascendencias de todas sus existencias, de la gestación, de sus potencias, su energía sexual aparece como una energía que empieza a subir por todo su cuerpo, que empieza a llenar sus células de fuerza importante, pero sobre todo de mucho amor, Ira, porque su energía sexual está
a través de este nuevo abrazo del alma llena y repleta de una sensación de mucho cariño, de mucha transformación, abriéndose completamente al cambio, o sea, haciendo el comando muy, muy válido, porque transformando la forma de su intención, ella puede provocar estos cambios. Entonces, está radiante energéticamente. Quiero que empiece a activar todo su campo de luz y quiero que empiece primero a trabajar, vamos a trabajar con el meridiano del hígado. ¿Por qué? Porque quiero que toda esa rabia guardada, todo ese juicio que tiene también acerca de ella y de lo que ha logrado, de lo que no ha logrado, quiero que empiece a eliminar toda la forma de reprimirse ella sus propios sentimientos. Creo que es importante eliminar la forma en que ella ha controlado sus propias emociones, su propia forma de no sentirse válida ante la vida y quiero que empiece a liberarse de ese control. Quiero que empiece a sentir el fluido, primero trabajando el hígado, el riñón y la parte muy importante que es el páncreas. Si en esa función ir por ejemplo, las transformaciones líquidas y de las toxinas y neurotoxinas que se mueven, por ejemplo, en toda la zona que viene siendo desde el cerebro hasta la punta de los pies, se está moviendo toda esta energía de transformación de los órganos internos del estómago, en donde es que tiene que ver con todas las alquimias que el cuerpo realiza, Ujú. entre todas las potencias que puede consumir, tomar del ambiente, tomar del alimento, tomar de las palabras y luego a través del cuerpo transformarla hacia una experiencia. Entonces, está refinando estos procesos, está autorizando todo lo que estaba pagado, porque obviamente en este contrato que tenía de gestión de vida, ella no tenía autorización para gestionar su vida. Entonces está autorizándose, está tomando control, está tomando potencia, está adquiriendo una autoridad y a partir de que adquiere su propia autoridad, valida las autoridades externas, se da cuenta desde dónde las potencias de cada una de las energías pues mueve su propia fuerza. Entonces, es un movimiento importante porque la consolida como una entidad existente y humana. Quiero que empiece a trabajar pulmón y quiero que empiece a trabajar estómago, vaso y otra vez vamos a trabajar páncreas. Quiero que trabajemos toda esta parte digestiva y quiero que elimine toda la forma de querer vivir anticipándose a algo que no ha sucedido, pero que ella ya se imaginó que va a suceder. Sí, los niveles de ansiedad que estaban bastante altos por todas estas situaciones de tortura descienden importantemente, se equilibran, se gestan. La ansiedad, fíjate, la ansiedad curiosamente tiene una función física importante. Cuando es aprovechada desde la potencia de su función, nos provoca un ritmo que nos hace atender o atendernos desde una creatividad importante, pero siempre la habitamos desde el ritmo asfixiante. Entonces, aprende a gestionar esta parte de su ansiedad, aprende a gestionar esta parte de su tiempo, su energía se regula, observo que su nombre se transforma, Ira, porque ya no necesita estas incisiones, ahora su nombre es más bien una envoltura, un envolvente que activa esta fuerza de luz, que activa este círculo de luz importante que ella requiere como parte de su misma autonomía de energía y obviamente pues ya no la veo con absolutamente nada. Ok, ahora quiero que empiece a revocar, a disolver, a transmutar toda atadura, todo contrato, todo voto, todo implante, toda interferencia, toda carga contaminante, perdón, que haya sido anclada en cualquier hebra del ADN por linaje, por encarnación, por manipulación externa o por acuerdos inconscientes. Sí, ella los elimina con esta misma fuerza que ahora tiene de sus energías sexuales, de su energía de conciencia, de su nuevo ritmo, de su tiempo, y elimina todas esas conexiones. Muy bien. Quiero que empiece a ver la fuerza de lo que ella es y empiece a reconocer su propia sabiduría. Sí, está trabajándose en una potencia importante, se observa diferente, su campo ha cambiado, ella ahora está en esas bibliotecas que te digo que tiene, y no necesariamente está desde la ansiedad de lo tengo que leer todo, ella tiene conciencia de todo lo que está ahí,
y lo que está jugando con su información, se ve que se mueve entre su información y para ella esto es muy vasto, la tienen como, está como una autoridad en su propia mente. Quiero que empiece a desvincularse de toda la forma de control y de manipulación astral a la que pudo haber pertenecido a entidades, a estructuras, a formas que ya no tienen cabida en ningún ápice, en ninguna célula, en ninguna mitocondria, en ningún átomo de su cuerpo. Y quiero que empiece a transformar la forma de verse ella creciente, de verse ella reconciliándose con su energía masculina y femenina, logrando un equilibrio, logrando una fuerza, logrando un proceso espiritual liberador para gestionarse ahora en situaciones mucho más naturales de su propia existencia. Sí, con esta naturalidad, ella lo que está haciendo es creando un ritmo personal, está cambiando sus colores, sus sensaciones, está reconectándose con sus sentidos, está siendo consciente de sus pensamientos. Al fin y al cabo, es como si nada cambiara, pero todo cambiara, porque desde la función de su existencia ya no existen estas potencias que pudieran someterla o que pudieran hacerla ya sentir que está en algún tipo de deuda. Su energía está muy potente, Ira. Ok, entonces ahora me voy a dirigir a ti, Cintia, directamente y te voy a pedir que respires, que cierres tus ojitos para que puedas recibir directamente el, el comando. Quiero que empieces en esta respiración a reconocer tu energía, a reconciliarte con lo que eres y a liberarte de la necesidad de sufrir o de ver el sufrimiento como una forma de limitarte. Quiero que empieces a activar tu vitalidad creativa, donde liberas lo que ya no te pertenece y recuperas tu propia fuerza, recuperas tu creatividad, recuperas tu forma de verte y cómo te ven y te perciben los demás. Quiero que cortes cualquier nudo energético de mala información. Quiero que entiendas que tú eres energía en equilibrio y que todos tus sistemas vibren en coherencia. Activa tu verdad, activa tu cuerpo, activa tu alma y empieza a soltar y a liberar toda la forma que no pertenece a ti y empieza a entender que tienes toda la armonía en ti misma, que estás segura en este cuerpo físico, que eres libre de la estructura de control y que eres una persona creativa, poderosa. Eliminas cualquier voto de pobreza, cualquier voto de silencio para empezar a activar la forma de tu abundancia. Empiezas a eliminar tu confusión existencial y el rechazo a la vida y empiezas a activar la forma en que el alma se siente sin obligación y que solo está aquí para verse y para sentirse más fuerte, más grande y más poderosa. Quiero que empieces a liberar todos los contratos de encarnación obligatoria y de salvación del linaje. Quiero que empieces a conectar con tu información original desde este deseo de ser libre, de ser amorosa, de vivir bajo el amor y empieces a activar con la coherencia del alma de las personas que están en tu entorno. Empieza a transformar todos los patrones que has vivido en esta y en otras encarnaciones donde no te permiten conectar con tu verdadera libertad. Quiero que empieces a eliminar todas las cárceles emocionales, energéticas y mentales que te han llevado a vivir una distorsión original de tu propia esencia. Y quiero que reconfigures toda la forma y la estructura de vivirte plena, libre, poderosa y grandiosa. Quiero que empieces también a transformar
todas las formas antiguas de abusos, de traiciones, de muertes silenciadas, de exilios, de pactos ocultos, de abortos, de hijos no reconocidos del clan, de traiciones del clan, de silencios del clan, de asesinatos, de robos, de secretos, de religiones, de logias o de situaciones de brujería, para que puedas tú ahora empezar a comprender la estructura que ahora te desvincula y te lleva a romper vínculos que te hacían permanecer en una situación de estancamiento. Quiero que ahora liberes todas tus formas de guardar secretos del clan, porque no es tu función sostener la forma en que el clan vive en espacio, en transparencia, en sanación ahora por ti. Tu alma elige tu libertad y entonces empieza a gestionar una nueva forma de verte, de vivirte, de aceptarte. Quiero que elimines el autosacrificio y quiero que empieces a equilibrar esta parte de tu energía masculina y femenina, generando oportunidades de inspirar, de mejorar y de crear y co-crear un futuro mucho mejor para ti, ya sin contaminaciones energéticas, vicios energéticos y adicciones energéticas. Y dime, Nico, ¿qué hizo? Pues bueno, al mismo tiempo es como un reflejo dual, sin embargo, pero es como una separación integradora también. Es como levantar esta potencia de lo que es ella en todas sus formas, hacer una aceptación importante de su fuerza, una aceptación importante de su relación energética. Al mismo tiempo, unificar todo eso para consolidar quién es, su personalidad de alma, su personalidad de existencia, pues esta fuerza, Ira, ¿no? Ujú. Que se va a ir desarrollando posterior en la metabolización que le va a ir dando a ella una conciencia más de su pisada, de su postura, de su voz. Muy bien. Entonces, ahora ves esta entidad que estaba ahí con ella. No, no existe eso. Ok. ¿Cómo ves la relación con sus padres, con su madre y con su padre? Yo observo que respeta la relación, observo que desde esta nueva potencia no hay una expectativa sugerente, al contrario, hay mucha conciencia y desde ahí la comunicación, ella es muy honesta en su comunicación, no es profunda, pero muy honesta. Esta sensación de una nueva oportunidad de trabajo, ¿tú ves que se pueda presentar? Sí, yo observo que esta fuerza de ella ha limpiado mucho su entorno, no solamente en espacios, sino también en presencias, en estas tendencias como laborales, amistades, relaciones. Todo va a ir en un upgrade porque al separar es que ya no tenía, ella esas ramas, como esos roles, esas historias, Ujú. estaban gestadas por la entidad. Entonces, al no estar la entidad, ya todo eso está liberado. ¿Cómo observas la forma de estructurarse siempre en resolver, en ser resolutiva en su propia vida? Observo que desde esta integración que hay de alma y todas sus existencias, todas sus potencias, es más fácil que pueda sentir esa evocación. Lo que tenía antes era la separación que había de sus conciencias y cómo estaba en todas paralizada y pues no había como la función energética para poder dar esa sensación como un motor. Ahora sí existe y la experimentará más seguido. ¿Cómo ves ahora esta forma de vivir su propia generación, su propia manifestación de abundancia, ya sea en proyectos, ya sea en trabajos, ya sea en lo que sea? Y su energía sexual creativa se liberó, limpiando todas sus gestiones de vida, permitiéndose sobre todo, porque obviamente la tenía muy bloqueada desde la propia negación. Entonces ahora con esta nueva aceptación y conciencia de todo lo que es ella, todo eso también tiene una mayor resonancia y mayor atracción a su vida. Muy bien. Pregúntale a su parte sutil si tiene algo que decirle a esta parte física. Si ella habla de algo de la autoridad, dice, toda esa autoridad que hemos rechazado es porque no hemos pedido permitirnos la propia autoridad. Ok. Muy bien. Entonces, ¿estás listo para regresar? Listo.
Desconecta de todo y de todos, porque vamos a volver. Y desconectado de todo y de todos, regresa donde está tu vida, donde está tu respiración en este momento presente, y sientes cómo tu fuerza y tu energía se siente fuerte, grande y poderosa. Puedes empezar a mover los dedos de tus pies, los dedos de las manos y empezar a regresar, a reconocer tu propia energía y recuerda que donde está tu respiración está tu vida. Voy a contar de 1 a 3 y cuando yo diga 3, abres tus ojos. 1, respiras y sientes cómo tu cuerpo se siente poderoso, fuerte. 2, sientes tu presencia. Y 3, abres tus ojos. Uh. Nico, ¿cómo te fue? Bien, ajá, muy bien. Cintia, ¿sentiste algo durante la sesión? Sí, calor. Calor, muy bien, muy bien. O sea, el ambiente está frío, así que era otro calor de... Sí, claro. Bueno, vamos primero a ver si me vas a permitir que la sesión sea publicada con cara tapada. Sí, ok. Sí, con cara tapada, sí. Con cara tapada, ok. Entonces voy a cortar la grabación, no sin antes recordarles que por favor entren a nuestra página web www.iraceman1ince.com. Nos escriban a nuestro correo info@iraceman1ince.com y a nuestro WhatsApp más 52 479 204 49 73. Voy a cortar la grabación y nos quedamos para dudas. Bye.